Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 5 de marzo, le tenemos las noticias. Con 29 votos a favor y 11 en contra, el Congreso de Michoacán aprobó la desincorporación de 37 bienes inmuebles del patrimonio estatal, de los cuales el gobierno de Alfredo Ramírez podrá vender 23. La sesión legislativa se desarrolló entre acusaciones de ilegalidad, corrupción, incongruencia y operar como oficina de partes del gobernador en turno. Acusaciones que se hicieron incluso entre legisladores que se autodenominan de la Cuarta Transformación. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se manifestó a favor del Metrobús que anunció el gobierno estatal, pero pidió diálogo con los transportistas. Para procurar el bienestar físico, emocional y profesional de los policías de Morelia, el alcalde capitalino Alfonso Martínez activó el Sistema Integral de Atención Policial, con el que su administración pretende fortalecer el cuidado de los que nos cuidan. Con el objetivo de recibir a más de 40,000 estudiantes de todo el estado para que conozcan los 55 programas educativos que oferta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se puso en marcha la Exporienta Nicolaita, que mantendrá sus puertas abiertas hasta este viernes 6 de marzo. En el marco de la Exporienta Nicolaita, deudos de la Universidad Michoacana se manifestaron para exigir el pago de marcha. En respuesta, la rectora Yaraví Ávila señaló que son adeudos de otras administraciones y que el presupuesto actual está etiquetado, por lo que no es posible cubrir esas prestaciones de momento. Advirtió que ejecutará acciones legales ante la manifestación. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle en esta mañana de jueves 5 de marzo. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM, también estamos ya en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, y saludo con gusto a usted que nos sigue a través de Radio Tele, en este caso en el canal 8 de su telecable, en punto de las 8 de la mañana, en la retransmisión que tenemos ahí por la televisión. Gracias a todos, un gusto saludarles. Estamos arrancando a 12 grados, nos dice el meteorológico que va a ser un día nublado y que vamos a tener temperaturas máximas de 24 grados. Así es que un día que puede estar menos caluroso que los del pasado. Gracias por estar con nosotros. Soy su servidor Carlos Monge. Quedo pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias, háganoslas llegar ahí a través de Facebook, o bien puede mandarnos un mensaje al 44 33 18 10 22. Quedo a sus órdenes. Vámonos con la información. Mire, como ya lo habíamos anticipado, como era de esperarse, con 29 votos a favor y 11 en contra, el Congreso de Michoacán aprobó la desincorporación de 37 bienes inmuebles del patrimonio estatal, de los cuales el gobierno de Alfredo Ramírez podrá vender 23. Alfredo Ramírez, el que acusaba de todo a Silvano Aureoles cuando intentó lo mismo porque manejaba también Silvano Aureoles precios catastrales, bueno, pues ahora Alfredo Ramírez manda una iniciativa pues prácticamente idéntica, pero él sí logra que se la aprueben. Aquí los detalles. Le informo, presidente, 29 votos a favor, 11 en contra, 0 abstenciones, cumplida su instrucción. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados. Con 29 votos a favor de diputados de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México, PRD, la representación parlamentaria y un independiente,
El Congreso de Michoacán aprobó la desincorporación de 37 inmuebles patrimonio estatal. Entre críticas de incongruencia, ilegalidad, corrupción y vicios en el proceso legislativo de 3 morenistas, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Con voto dividido se pusieron 2 candados a la desincorporación. El primero propuesto por el Verde Ecologista, que estableció de manera precisa que 23 inmuebles serán vendidos y para ello pasarán primero a propiedad del Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán. 9 se donarán de manera directa a igual número de ayuntamientos, 4 al IMSS y 1 más será donado al Congreso. Entre los que se contemplarían para su enajenación y posterior venta se encuentra el inmueble ubicado en el Callejón del Romance y en la calle Luis Moya, ambos de Morelia, incluso el edificio que ocupaba el Hospital Civil de la capital michoacana. Legisladores también aceptaron que la venta solo pueda realizarse conforme al valor catastral del inmueble, en voz de la diputada Belinda Iturbide Díaz, del bloque Morena, PT, Verde Ecologista, PRD, argumentó que buscan disipar cualquier duda legítima. Una reserva puntual que no altera el espíritu del dictamen, sino que lo robustece. Se propone que quede expresamente establecido que la enajenación mediante la figura de venta únicamente podrá efectuarse conforme el valor comercial. Con ello cerramos cualquier margen de discrecionalidad que pudiera interpretarse como una afectación al patrimonio estatal. Ante la negativa de legisladores de Morena y aliados a aceptar la moción suspensiva que solicitó ante las irregularidades del proceso que se siguió para la dictaminación, la diputada morenista Sandra Olimpia Garibay Esquivel pidió al presidente del Congreso, Baltasar Gaona García, los motivos por los que no turnó la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Urbano que encabeza. Sin tener respuesta, en la tribuna lamentó las irregularidades de procedimiento, ya que el dictamen no se turnó a las comisiones que establece la norma y se dejó su estudio solamente a la de Hacienda, pero en el fondo cuestionó la legalidad del Fidemich, lo que pondría en riesgo el patrimonio estatal. Lamento profundamente las irregularidades que han marcado el procedimiento de este asunto. Lamento que hoy se someta a votación un dictamen que no fue debidamente turnado conforme a la ley orgánica, que no fue analizado de manera integral por todas las comisiones competentes y que en consecuencia tampoco fue debidamente estudiado ni dictaminado bajo un esquema de legalidad y deliberación abierta. Un total de 13 oradores abordaron la tribuna, pero además fijó postura desde su curul Marco Polo Aguirre Chávez, quien reconoció que las dudas y sospechosismo que genera la desincorporación de bienes, pero aclaró que serían zanjados una vez que las cosas se hagan bien. Que cuando se hablan de desincorporar predios para ciertas cuestiones pueden causar dudas y puede generar algún sospechosismo. Yo la verdad creo que la diferencia va a ser en cuando se hagan las cosas bien, en cuando los predios sean vendidos al valor comercial. Se sumó la morenista Juliana Bugarini Torres, quien descalificó a los que hicieron manifiesta su desconfianza a la decisión que se tomó. Llamó a que no se hagan comparativos con el gobierno que pretendió realizar una desincorporación en el pasado. Finalmente, los legisladores no aceptaron la propuesta del diputado del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, quien planteó que se incluyera información precisa de cada predio, el estado jurídico de cada inmueble, los nombres de las personas morales o jurídicas a quien se va a vender, el valor comercial de cada predio, el valor de venta y también que se establezca qué se hará con los recursos de las enajenaciones. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. De los 13 oradores que fijaron postura en tribuna, solo 5 lo hicieron a favor. De estos 5, pues todos son de Morena y todos insistieron en señalar que la decisión que tomaron no es igual a la del 2021, porque incluso algunos de ellos que estuvieron ahora ahí votando como diputados fueron los mismos que en aquellos días
salieron a las calles, bloquearon y se manifestaron para que no se le permitiera a Silvano Aureoles desincorporar estos predios. Alfredo Ramírez amenazó incluso como gobernador electo que si pasaba la desincorporación iba a ir con su gobierno en contra de los funcionarios que vendieran esos bienes inmuebles, pero también de los compradores. Todo eso decías Alfredo Ramírez porque consideraba que manejar esta desincorporación a precio de catastro, a precio catastral, pues evidentemente era muy bajo y pues generaba sospechas de corrupción del gobierno de Silvano. Él presentó la propuesta idéntica y bueno, pues ahora estaban ahí los diputados que antes se quejaron y ahora defendieron el que se pueda hacer en este momento. En el 2021 bloquearon, les recuerdo, el acceso al Congreso de Michoacán para evitar que se aprobara esta desincorporación. Hoy ellos ven las cosas diferentes. Es lo mismo, pero ellos las ven diferentes. Y así arremetieron contra los que se manifestaron en contra. Escuche usted. Que no se trata de un acto irresponsable de despojo ni saqueo de los bienes públicos, como sí se ha hecho en otros periodos. Quienes militan en la derecha quieren hacer creer que somos más de lo mismo, pero se equivocan. No somos lo mismo y el pueblo lo sabe. Intentan infundir dudas, miedo y temor. En el pasado reciente, el exgobernador quiso sorprender al pueblo de Michoacán y vender diversos inmuebles sin un sentido social, sin una planeación estratégica. Al final, prácticamente, de su gobierno, todo lo contrario, se pretendió rematar el patrimonio estatal para cubrir un déficit presupuestal. Recordemos, para gasto corriente, una medida que fue calificada como una venta de garage. Aquí no estamos frente a una venta de garage. Y ahí estuve con muchas y muchos compañeros y nos manifestamos. Lo del gobierno anterior era para saneamiento financiero, era para deudas. Y no estamos hablando de lo mismo, ni siquiera se dieron el tema de leer qué tipo de predios tenían y ahorita qué tipo de predios estamos hablando. Se los digo porque mi posicionamiento es bajo una investigación personalizada de mi parte y es un tema técnico y ahí tengo los 6 justificantes. Sería cuánto y ojalá y que eso salga también en los medios. La realidad es otra, porque bajo el actual gobierno de Michoacán, primero se saneó la casa, después se le cerró constitucionalmente las puertas al endeudamiento, a la deuda irresponsable, y ahora se plantea una gestión estratégica del patrimonio y eso lo cambia todo. Aquí no se remata nada, que quede muy claro. Aquí se transforma lo que no produce. Bueno, pues hay parte de los argumentos a favor de lo que propuso Alfredo Ramírez y pues tratando de defender esta incongruencia que tiene pues similitudes con el pasado. En este caso tampoco dice para qué quieren el dinero, dice que para inversión productiva. Sí, pero no tiene ningún objetivo claro, concreto y medible, ninguno. Si trajeran por lo menos ahí enumerada las propuestas, oye, primero objetivo, segundo objetivo, tercero, pues podría pensarse en que va a ser algo favorable, podría estarse visualizando y luego auditando que se haga de la manera correcta. No lo dice, no lo estipula, como pasó también con Silvano Aureoles, y entonces la sospecha que queda, y me parece que es muy razonable, como lo refirieron también varios de los que votaron en contra, pues es que ya estén atorados el gobierno de Alfredo Ramírez para cerrar su sexenio y no acabalen para pagar las deudas de las obras multianuales, porque se está construyendo con deuda.
Nada más que ellos dicen pues que no, pero es deuda, y alguna vez lo reconoció aquí con nosotros Luis Navarro: todo lo que te gastas por adelantado y tienes que pagar después se llama deuda, punto. Tienes un intermediario que te presta o que se hace responsable de la ejecución de la obra y luego le pagas y él te va a cobrar pues el interés pertinente por el uso del dinero. Bueno, qué bueno que puedas hacerlo así, y ojalá y no generen deuda de largo plazo. Y todo indica que por eso quieren hacerlo. No alcanza ya el dinero y seguramente están temiendo más recortes de la Federación, como sucedió el año pasado, y esto podría complicar el que puedan pagar la deuda que traen por las obras multianuales. Y ya ha llegado el momento que vendan estos predios, como donde estuvo el Hospital Civil, ahí cerca del Bosque Cuauhtémoc, en el centro de Morelia, que está cotizado ahí, según la propuesta de Alfredo, en 4,400 pesos el metro cuadrado, más o menos, cuando sabemos todos que vale pues prácticamente más del doble, si no es que el triple. Entonces pues las sospechas son inevitables, y está haciendo exactamente lo mismo que Silvano Aureoles. Y luego le van a decir a usted: ese dinero lo invertimos en el teleférico de Morelia, y es inversión productiva. Y entonces la duda va a ser: ¿y dónde quedaron los demás millones que ya tenías presupuestados para eso? Y así nos la llevamos, ¿eh? Y luego la duda, como ya lo decía hay alguna diputada, ahora la va a escuchar usted, Itze Camacho, y luego ¿cómo le van a hacer para andar por la calle cuando ya se identifique quiénes fueron los compradores y quiénes fueron los beneficiarios? Ayer Itze Camacho comprometió difundir información de quiénes son ya los presuntos compradores de estos predios que pretende desincorporar el gobierno de Alfredo Ramírez, y que son estratégicos, como este del Hospital Infantil, como el estacionamiento de lo que fue la feria allá por el Tecnológico de Morelia, salida a Salamanca, como el terrenazo que también está considerado en esta desincorporación adelante de Casa de Gobierno. Bueno, pues ahora le invito a que escuche usted a los diputados del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, pero ojo, también de Morena, que en esta ocasión tuvieron congruencia, que en esta ocasión tuvieron claro qué pretendía Alfredo Ramírez con una iniciativa que, dicen ellos, caminó de forma ilegal al interior del Congreso porque no se pasó a todas las comisiones que debían analizar el tema. Número uno, tampoco se invitó a nadie de los diputados, como luego suele hacerse, por si quieren participar de una sesión, aunque no pertenezcan a esa comisión. Tampoco se corrió ese trámite. Y ahí señalan que estas son ilegalidades. Y fueron más allá. Dijeron, esta iniciativa apenas llegó y la aprobaron fast track en comisiones para meterla de inmediato al Pleno Legislativo, cuando habemos diputados que tenemos propuestas desde hace meses y están en la congeladora. Son de las acusaciones que se hicieron entre diputados, y le reitero, incluso entre diputados de Morena. Escuche usted. El día de hoy me recuerda mucho una película que nos marcó a muchos quienes vivimos y venimos de la lucha democrática. Me refiero a La Ley de Herodes, donde el personaje Juan Vargas, de San Pedro de los Aguaros, y que tomaba decisiones arbitrarias. Por eso sigue siendo una referencia frecuente cuando se critica: 1, el abuso de autoridad; 2, la desincorporación discrecional de bienes públicos; 3, el uso patronalista del propio gobierno. Y la frase de la portada de la película, pues siempre fue muy característica de estas escenas: la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Esta 76 legislatura pasará a la historia, diputadas y diputados,
pero para ser la peor, porque ustedes van a permitir vender el patrimonio de los michoacanos. Nuestro Congreso no debe de ser una ventanilla de trámite. No puede ser quien solamente le ponga un sello de recibido y aprobado a todos los proyectos que nos manda el Ejecutivo. Este Pleno es soberano y debe ejercer sus atribuciones legales y constitucionales. Pero esta fachada disfrazada de 4T es lo que lastima, porque hay más de 20 predios que serán vendidos a particulares también. ¿Y qué creen? Ya los compradores tienen nombre y apellido, Ya tenemos nombre y apellidos. Hay empresarios, hay políticos famosos y los que quieren ser políticos pero no lo son, solo no tienen principios, vinieron disfrazados a llenarse los bolsillos. Les recuerdo el objeto social de Fidemich, que es el desarrollo industrial, no es ser un agente inmobiliario. Para ser claros, Fidemich no puede comercializar predios que no sean parques industriales. Seamos honestos, compañeras y compañeros, lo que aquí se pretende es hacer negocio en lo oscurito. No estamos ante un simple acto administrativo, estamos ante una redefinición silenciosa del patrimonio de Michoacán. La sola omisión de uso de uno de sus pasos, el apresurar el tiempo de dictaminación y el no turnar de manera correcta a las comisiones que tienen injerencia y materia para generar un producto consensuado, enriquecido, pero sobre todo democrático, genera no solamente una falta de legalidad, porque sí es ilegal, sino de legitimidad social, cuando nuestra principal tarea, si no es la más importante, es esa, legislar para el pueblo de Michoacán. Alfredo Ramírez Bedoya ha dicho que, de concretarse dicha venta, su gobierno indagará las condiciones en que se dé esta y se abrirán procesos en contra de los responsables de la venta del patrimonio, en condiciones irregulares, entre otras cosas, por los precios de los bienes que se estarían dando por muy debajo de su valor real. Cierro comillas. De verdad espero que ahora el señor gobernador siga sosteniendo su palabra. Es cuanto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece lo que se dijeron los diputados, incluidos los de Morena contra los de Morena? Juan Carlos Barragán diciendo a los compañeros suyos de Morena que les recuerdan a la película de la ley de Herodes, que operan con ese clásico de te chingas o te jodes, perdón por las palabras, pero el recordarlo, que lo que dice Barragán pues lo amerita. Y creo que muchos podemos coincidir, así ha operado Morena, y lo dice un propio diputado de Morena que viene del PRD, que ha caído parado ahí con Morena, que ahora está cercano a Raúl Morón y a Leonel Godoy. Bueno, sáquele usted conclusiones. Y este diputado dice que Morena opera con el clásico aquel de la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Y bueno, pues los otros recuerdos, como este diputado del PRI que le recuerda a Alfredo Ramírez lo que en su momento decía, y le pregunta que si iba a ser congruente. Bueno, pues evidentemente no, mandó la propuesta y está haciendo pues prácticamente el mismo procedimiento de Silvano Aureoles, pero no es la primera vez, Aquí hemos platicado con usted otras contradicciones, pero recordemos solo una, la de las notarías. No quiso que las repartiera Silvano Aureoles a sus cuates, pero las repartió Alfredo Ramírez. No quiso que se desincorporaran predios que estaban con precios catastrales, pero hoy él pide que se desincorporen predios con precios catastrales. Y pues unos de esos los van a vender, y decían diputados también en una sesión que fue muy larga, por ahí de las 6 horas duró esta sesión. Y esta sesión, bueno, pues se llevó preponderantemente este tema, y entre otros de los argumentos, pues que ahí se escucharon, de los posicionamientos que ahí se hicieron y que destacan estas incongruencias que tiene Morena,
pues está también la ilegalidad, como ya le decía, del procedimiento, que termina siendo grave. Y si no hay nada que esconder, decían los diputados, ¿por qué lo hicieron así el trámite, violentando la ley orgánica del Congreso? Sobre todo esta diputada Sandra Olimpia, que fue enfática en defender su posición, respaldada también, coincidente con la diputada panista Caratachea. Son de las situaciones que ayer se dieron y que pues hablan inevitablemente de sospecha por la forma en la que se llevó a cabo el procedimiento. Para colmo de males, ayer corrigieron. Finalmente no fueron 38 predios desincorporados, fueron 37, y explicaba el diputado de la representación parlamentaria, pero vinculado a Morena como operador de Alfredo Ramírez, me refiero a Marco Polo Aguirre, que quitaron uno de los 38 que iban inicialmente y quedaron en 37, porque uno ya estaba repetido, ya se había desincorporado en el pasado. Fíjese, mandó una propuesta a Alfredo Ramírez con un error de ese tamaño. No se habían dado cuenta que ya habían desincorporado otro en el pasado y lo habían vuelto a poner. De ese tamaño los errores. Imagínese usted cómo hicieron este trámite el gobierno de Alfredo Ramírez. Bueno, creo que es claro que las sospechas están totalmente fundadas y que no hay mayor diferencia entre Alfredo Ramírez y Silvano Aureoles. Y hay que prestarle atención allá a lo que dice Itzel Camacho, porque argumenta que ya están otorgados estos predios, y desde que Alfredo Ramírez asumió la gubernatura, se sospechó, por ejemplo, de la gente que lo estaba rodeando al llegar al poder, porque uno de esos, y que lo presumió como su amigo cuando rindió protesta ante el Congreso, es Eloy Vargas Arreola, un personaje en la historia de los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy, que estuvo cotidianamente señalado por presuntos actos de corrupción. Y bueno, ese es el amigo de Alfredo Ramírez, el amigo que él presumió el día que rindió protesta. Hay que recordar esto para darle sustento a lo que dice Itzel Camacho, porque al rato los cuates de Alfredo Ramírez, empresarios, podrían tener la ventaja de comprar algunos de estos predios a precios más cómodos. Decía ahí el diputado del sombrero que de todas maneras votó a favor, pero decía que pues por lo menos que se les venda a los mejores postores. Bajo esta lógica tendrían que someterse pues a un remate para ver quiénes los compran y que sea público y que haya por lo menos chance de que alguna persona con billetes les pueda arruinar los negocios al gobierno de Alfredo Ramírez y sus cuates. Pero créame que eso no va a pasar. No han podido transparentar ni los Jalofest, que van a transparentar la venta de estos predios. En fin, así quedan las acusaciones entre unos y otros por ilegalidades, por presunta corrupción, porque se convirtieron solamente en una oficina de partes del gobernador en turno. Acusaciones entre propios diputados de Morena que se dijeron, que les dijo Barragán, que operan en ese esquema de la ley de Herodes: o te chingas o te jodes. El coordinador de la representación parlamentaria, Marco Polo Aguirre, llamó al presidente de la mesa directiva, Baltasar Gaona, a que respete la ley y deje sus ocurrencias para otro día. Esto luego de que la ley orgánica del Congreso señala que debe permitirse fijar postura a 3 diputados a favor y 3 en contra, para luego preguntar al Pleno si consideran si es un tema suficientemente discutido. En respuesta, Gaona García aclaró que fue un acuerdo que alcanzaron los coordinadores parlamentarios. Aquí este pequeño debate que se dio también entre estos dos que juegan con el mismo equipo. Que el procedimiento para el tema de la discusión eran 3 a favor y 3 en contra, alternándose. Ese tema, después de preguntar si había hechos o no había hechos o alusiones, la verdad tiene que ajustarse a lo que dice la ley orgánica, presidente. Las ocurrencias, usted es muy buen personaje, déjelas para otra ocasión y métase
hacer una función que le permita que al Congreso no haya dudas. Bueno, pues ahí lo señalado por Marco Polo, y es que Baltasar Gaona pues se la pasó burlándose de algunos, en especial de Juan Carlos Barragán, diciéndole que se tomara un tecito, que se relajara, porque estaba exigiendo Juan Carlos Barragán pues que se considerara lo que al final dijo Marco Polo. Así transcurrió esta desincorporación, como ellos mismos lo dijeron, como los propios diputados lo señalaron, en la ilegalidad, fast track, obedeciendo a Alfredo Ramírez, imitando lo que hizo Silvano Aureoles, con errores en el número de predios, que luego tuvieron que retirar uno porque ya sobraba, ya no estaba vigente. De ese tamaño la desincorporación, sucia por todos lados, con enormes sospechas de corrupción. Seguramente algunos ya se están sobando las manos, frotando las manos, sabedores de que les viene un negocio jugoso. ¿O usted no quiere comprar en el centro histórico a 3,500 el metro cuadrado? ¿O no quiere comprar en el Libramiento Sur a por ahí de los 1,000 pesos el metro cuadrado? Bueno, pues son los precios con los que se liberan estos predios, y dicen que luego se van a volver a evaluar y ahora sí les van a poner el precio comercial. ¿Quién se va a enterar de esto? Esa es la pregunta clave. En otros asuntos, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se manifestó a favor del Metrobús que anunció el gobierno de Michoacán y del que hoy, por cierto, el gobernador comprometió que dará los pormenores. Está convocada rueda de prensa a las 9 de la mañana para hablar sobre este tema. Alfonso Martínez lo que pidió es que, ante el impacto de la obra, haya diálogo con los transportistas. Ante el anuncio de la implementación del Metrobús en la capital del estado, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que el municipio no puede cerrarse a la modernidad, por lo que esta alternativa de movilidad representará un mejoramiento en el transporte público de la ciudad. Sin embargo, el edil exhortó tanto al gobierno estatal como a los transportistas a priorizar el diálogo, dado que miles de familias dependen económicamente del servicio de transporte público. Yo creo que Morelia, por un lado, no se puede cerrar a la modernidad, por el otro lado se tiene que exhortar al diálogo con las miles de familias de transportistas que viven de eso. Y bueno, pues creo que esas son las dos primicias que yo pondría sobre la mesa. El alcalde subrayó que cualquier transformación en materia de movilidad debe realizarse con responsabilidad social, buscando un equilibrio entre el desarrollo urbano y la estabilidad económica de quienes actualmente prestan servicio. Por su parte, la secretaria de Movilidad y Desarrollo Urbano de Morelia, Joana Moreno Manso, informó que ya existe un permiso municipal para llevar a cabo estudios de mecánica del suelo y que, tras el anuncio que se realizará este jueves, se buscará establecer una coordinación institucional para el desarrollo del proyecto. Detalló que el Metrobús deberá cumplir con toda la trazabilidad administrativa, desde las licencias de construcción hasta los permisos relacionados con el uso del espacio público. Pues uno, desde si es que son necesarias algunas licencias para el uso del espacio público, licencias de construcción para estaciones, es decir, toda la parte que tenga que ver con permisos, trámites, pero por supuesto otra es la vinculación al centro semafórico, que es una de las grandes áreas de oportunidad pues para que verdaderamente funcione como prioritario, y por supuesto pues trabajar con el resto de las vialidades alimentadoras o las vialidades perpendiculares que son municipales. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y para procurar el bienestar físico, emocional y profesional de los policías de Morelia, el alcalde Alfonso Martínez activó el sistema integral de atención policial con el que su administración pretende fortalecer el cuidado, así lo dijo, de los que nos cuidan. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció la puesta en marcha del Sistema Integral de Atención Policial,
una estrategia institucional enfocada en el bienestar físico, emocional y profesional de los elementos de la Policía Municipal. Durante la presentación del programa, el alcalde subrayó que el fortalecimiento de la seguridad comienza por cuidar a quienes la garantizan. Vamos a seguir apostando a la carrera policial, que le vamos a seguir apostando a su capacitación y la mejora de sus condiciones, y que vamos a seguir apostando, como desde el primer año de mi administración, con la mejora salarial, porque, insisto, queremos cuidar a los que nos cuidan. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, explicó que el CIAP representa un cambio estructural en la política interna de la corporación y garantiza que cada elemento tenga atención integral para mejorar su condición personal y laboral. Por eso este sistema está estructurado, es un sistema permanente y será un sistema de carácter obligatorio que garantice que el 100% de nuestras y nuestros agentes de la policía reciban atención integral de forma mensual. No es opcional, no es eventual, es institucional y eso lo cambia absolutamente todo. En su intervención, la directora de Bienestar y Atención Policial, María de los Ángeles Favela Gaona, detalló que el CIAP se articula en 6 ejes fundamentales como salud física, salud mental, fortalecimiento cognitivo, acompañamiento jurídico, atención familiar, desarrollo urbano y recreación. Durante años, el policía fue visto únicamente como un número dentro de una plantilla operativa. Hoy estamos cambiando esa visión. El CIAP reconoce algo esencial. El policía es un ser humano que enfrenta desgaste físico, presión emocional, riesgos constantes y responsabilidades extraordinarias. Por eso, este sistema está pensado para cuidarlo, instruirlo, acompañarlo y dignificarlo. El Sistema Integral de Atención Policial operará de lunes a viernes mediante un esquema de rotación escalonado para garantizar la atención total del personal sin afectar los servicios a la ciudadanía, consolidando así un modelo que busca fortalecer la seguridad desde el interior de la corporación. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y con el objetivo de recibir a más de 40,000 estudiantes de todo el estado para que conozcan los 55 programas educativos que oferta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se puso en marcha la Exporienta Nicolaita, que mantendrá sus puertas abiertas hasta este viernes, hasta mañana, 6 de marzo. Hasta el 6 de marzo, la Universidad Michoacana recibirá a cerca de 40,000 estudiantes de todo el estado para ofertar 55 programas educativos universitarios en la 34 edición de la Exporienta Nicolaita. Durante la inauguración en Ciudad Universitaria, la rectora de la máxima casa de estudios de Michoacán, Yarabí Ávila González, recalcó la importancia para los jóvenes de tomar una decisión que marcará su futuro y cómo desearán hacer su contribución al mundo. En esta ocasión, la Universidad Michoacana ofertará 5 nuevas licenciaturas en periodismo, guitarrería, licenciatura en políticas públicas, gobierno y gestión pública, profesional asociado en ciencias aplicadas y tecnología de la soldadura. Es un verdadero honor darles la más cordial de las bienvenidas y que hoy sepamos que no es un día cualquiera, que hoy están aquí jóvenes que se encuentran en uno de los momentos más importantes de la vida, el momento de decidir quiénes quieren ser, cómo desean aportar al mundo. Elegir esa carrera, esa profesión, no es solo escoger una profesión, es comenzar a construir un proyecto de vida. Por su parte, Irving Camacho López, director de Seguridad Educativa y Cultura de Paz de la Subsecretaría de Educación Media Superior del Gobierno Federal, destacó la importancia de la Universidad Michoacana en la historia del país, al ser parte de la cuna ideológica de la independencia, con Miguel Hidalgo como rector del Colegio de San Nicolás. Y es precisamente esta Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución donde se gestan las ideas de la independencia con los padres de la patria como el cura Miguel Hidalgo, José María Morelos, y en esta tierra donde las ideas han florecido con fuerza, donde la educación ha sido motor transformador para todo el país. El funcionario federal llamó a los preparatorianos a visualizar su futuro y elegir la mejor opción en su formación académica. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado.
El presidente municipal de Morelia, antes de ir con Alfonso Martínez, déjeme también presentarle esta otra información, porque ayer en este marco de la exporienta Nicolaita, los deudos de la Universidad Michoacana se manifestaron para exigir el pago de marcha. En respuesta, la rectora Yaraví Ávila le señaló que son adeudos de otras administraciones y que el presupuesto actual está etiquetado, por lo que no es posible cubrir esas prestaciones de momento. Advirtió además que va a ejecutar acciones legales ante esta manifestación que realizaron ayer los quejosos del pago de marcha. Un grupo de familiares de extrabajadores fallecidos de la Universidad Michoacana ingresó a las instalaciones de Ciudad Universitaria para protestar en el evento de inauguración de la Exporienta Nicolaita 2026, mientras participaba la rectora Yaraví Ávila González. Entonces les decía, esa parte es importante que nosotros sepamos hacia dónde guiar. Y así mismo, la Universidad Michoacana, hoy con más de 55,000 estudiantes. Ante las consignas, Ávila González pidió respeto para las y los estudiantes presentes en la inauguración. A ver otra vez, porque no alcanzamos a entender bien. ¿Presente? Ya entendimos, pero ahorita estamos en la exporienta, así es que vamos a tener un poquito de respeto por las decisiones que puedan darse y por los estudiantes. Después del evento, la rectora universitaria anunció que presentará denuncias tras la manifestación realizada durante la inauguración de esta exporienta, al considerar que se violentó la autonomía universitaria. Levantaremos las denuncias correspondientes porque no se puede violentar la autonomía de la universidad. Están en su derecho, tienen derecho a hacer las demandas que tengan que hacer, pero no de esa manera. Así es que aquí la universidad se respeta y vamos a ejecutar las acciones legales que tengan que hacer. Asimismo, explicó que los adeudos corresponden a administraciones anteriores y que el presupuesto actual está etiquetado principalmente para pago de nómina y gastos de operación, por lo que no es posible cubrir esas prestaciones en este momento. Lo que sí tenemos claro es que son deudas de la Universidad Michoacana y que, pues lógicamente, aunque el apoyo del gobierno federal, el apoyo del gobierno estatal ha sido demasiado para cubrir las nóminas de la universidad, los gastos de operación, la universidad con los gastos generados, los ingresos propios de la universidad, no alcanza para pagar administraciones anteriores, 2018, 19, 20, 21, etcétera. Por su parte, Alba Sayetina Estrada Cárdenas, integrante del Comité Legado de Vindicación, respondió a las declaraciones de la rectora y aseguró que la protesta está respaldada por la Constitución. Pues nosotros tenemos por la Constitución mexicana el derecho a manifestarnos. Nada está por encima de la Constitución. Ella siempre ha tratado de coaccionar, me ha tratado de intimidar. Le quiero decir, no le tengo miedo, rectora, no le tenemos miedo como comité. La manifestación se registró durante la inauguración de la Exporienta Nicolaita 2026 en Ciudad Universitaria. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí esta nueva manifestación, un círculo vicioso en la Universidad Michoacana, otras administraciones, se acordará usted del pasado también en el gobierno estatal, otra vez inevitablemente ir a los tiempos de Lázaro y Leonel, que firmaban minutas, y algo similar pasó en la Nicolaita, firmaban lo que se les pedía en las revisiones contractuales y otorgaban beneficios a la base trabajadora, a los sindicalizados, sin tener el presupuesto para ello, sin garantizar la aportación federal para poder hacerle frente a todo lo que comprometían. Y entonces, en errores de los rectores del pasado, en errores de los sindicatos, pues se ha generado este círculo vicioso, donde lamentablemente hoy hay personas afectadas, porque son los herederos, son los que están tratando de cobrar este beneficio de quienes trabajaron para la Universidad Michoacana, el pago de marcha, y pues alguien se los firmó, erróneamente, pero se los firmaron. Dejaron uno de los contratos más leoninos, no de México, de América Latina, que es el de la Universidad Michoacana, de los más leoninos.
y que tienen a la universidad jalando oxígeno de donde se pueda. Ya le avanzaron un poquito el año pasado con el presupuesto presuntamente pleno, que ya nos quedó claro a todos que no es pleno, pero que así le llaman, o dicho de otra manera, ya se estipuló en la Constitución que el 4.5 del presupuesto que ejerce el gobierno del estado tiene que ir a la michoacana, y bueno, ya tiene por lo menos una base mejor que la que tenían en el pasado. Ya los nuevos profesores que se contraten, los nuevos trabajadores que se contraten, ya le van a tener que poner para su retiro, para su pensión, pero los de antes no. Y hay muchos que se jubilaron por alrededor de los 50 años. Y todo esto generó boquetes terribles a la Universidad Michoacana, que hoy enfrenta esta serie de circunstancias y que la sigue teniendo en una situación crítica por la cantidad de pensionados que hoy están cobrando el tope de su salario sin trabajar. Ya trabajaron, pero lo hicieron un muy breve tiempo y no le pusieron un peso para su pensión. Y eso tiene a la universidad ahogada todavía, y eso la va a ir generando más complicaciones conforme se vayan jubilando más trabajadores y profesores. El asunto se va a seguir poniendo color hormiga en el pasado. Nada está resuelto en la Universidad Michoacana, y hoy les dice a la rectora pues que no les puede pagar. No hay dinero para eso, no alcanza. Ya había dicho antes que requiere dinero de la Federación o del Estado extraordinario para pagar este tipo de prestaciones. Y bueno, pues hay personas afectadas que les firmaron a sus parientes en otro momento este tipo de prestaciones y hoy no se las pueden pagar. El círculo vicioso que se generó en la Universidad Michoacana y que la sigue teniendo contra las cuerdas. A ver qué pasa. Por lo pronto parece ser que esta lucha se va a prolongar, esta disputa entre los quejosos y la rectoría. Gracias como todos los días por acompañarnos y dejarnos sus mensajes. Melchor Ornelas nos dice: buen día, Carlos y amigos. Ayer tocó la arrolladora guinda en el Congreso y todos bailaron al son de la entrega de terrenos al poder. Es el poder y no nos andamos con nada, dice aquí Melchor Ornelas. Pues como dijo Juan Carlos Barragán, o te chingas o te jodes, Melchor, ni hablar. Así lo dijo en la tribuna este diputado de Morena. Gracias, Melchor. Agustín Cárdenas, buenos días, Carlos, que tengan un día maravilloso. Marco Polo Aguirre Palero, del gobernador Alfredo Ramírez, le va bien y se enriquece apoyando al gobernador. Gracias por tu opinión también, Agustín. Salvador Flores nos dice: buen día a toda la audiencia, saludos desde Indaparapeo. Seguimos allá transmitiendo el noticiario. Gracias, Salvador, saludos a Indaparapeo, por supuesto. Lulú López Verduzco nos dice: mi reconocimiento a los diputados que votaron en contra. Necesitamos más diputados que defiendan a la ciudadanía. Gracias, Lulú. Susana García: qué vergüenza de diputados, parecen periquitos repitiendo el guión del jefe. Pues sí. Gracias, Susana, también por tu aporte, muchas gracias. Luis Esteves: buen día, Carlos. Todo un desastre el proceso de desincorporación en el Congreso del Estado. De poco sirven los discursos si a la hora de votar los diputados votaron a favor de la desincorporación a contentillo. Así fue, Luis, lamentablemente. Gracias también por tu aporte. Luis Torres: buen día, Carlos, saludos desde Carson, California. Gracias, Luis, un abrazo hasta Carson, California, por supuesto. Bonifacio Martínez Sánchez nos comenta: la venta inmobiliaria del gobierno actual es lo mismo del anterior, pero más barato, tranza. Seguramente les urge porque ya tienen destinatario. Gracias, Bonifacio, coincido con tu sospecha. Lilia Rosales: buenos días, productivo jueves para todos. Gracias, Lilia, igualmente para ti. Omar Mújica: buen día, no hay oposición capaz de parar las corruptelas que implica la desincorporación. Incapacidad o los compraron. Líderes opositores de altura ya hubieran convocado a movilizaciones pacíficas en manos de quienes estamos, tanto como gobierno como oposición. Pues buen punto también, Omar, de acuerdo, no hay oposición en este momento en el país, no hay una oposición sólida, no hay tampoco una oposición congruente, no hay una oposición que dé la batalla. Solo como recuerdo por esto que nos dices,
el PAN con sus diputados, entre ellos David Cortés, el hermano de Marco Cortés, el que era dirigente del PAN a nivel nacional, le votaron a favor al gobernador que su compadre fuera el auditor de Michoacán. Y ahora ese tipo, el David Cortés, que evidentemente obtuvo su ventaja y que se dice opositor, quiere ser candidato a la alcaldía de Morelia. Vaya desgracia lo que sucede con la oposición que también se tiene en este país. Coincido, Omar, falta estatura, talento en los opositores. César Borgi nos dice, buen día Carlos, ¿de cuánto será el cañonazo por diputado? Pues buena pregunta, nomás les van a dar yo creo a los que votaron a favor, mi estimado César, pero pues sí, la historia de nuestro Michoacán obliga a concluir que sin duda van a tener sus ventajas. Es una práctica que se sospecha no ha terminado en Michoacán y que en algún momento aquí le pude yo presentar cómo les depositaban en otros momentos, en otras legislaturas, la misma cantidad a todos los diputados. Una desgracia lo que sucede con lo que tenemos hoy de clase política. Eduardo Millán nos comparte, buen día Carlos, Morena ha navegado con la bandera que son antiprivatización. Con esta maniobra se convierten en el principal privatizador de la historia de Michoacán. Buen punto también, Eduardo, muchas gracias. También han dicho que los fideicomisos no sirven más que para ser corruptos y robarse el dinero. Y bueno, pues ahora van a poner todo lo que vendan, lo que presuntamente vendan a precio comercial, si no es que más abajo, lo van a poner en un fideicomiso de esos que su gurú decía que no servían para nada, pero qué tal, desapareció todos los ahorros que tenía este país en los fideicomisos. Eso es Morena. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Ricardo Palmerín, saludos. Desafortunadamente hay una total incongruencia en el gobierno de Bedoya, que tanto señaló a Silvano, primero contra el fiscal carnal y ahora con la desincorporación. De acuerdo, Ricardo, gracias, saludos también para ti. Ricardo Palmerín, que es un colaborador cercano, también habrá que contextualizarlo ahí para que usted conozca su opinión y le dé un mayor peso. Es ahí de los cercanos de Raúl Morón, y bueno, pues ahí le dice incongruente al gobierno de Bedoya, y tiene por supuesto toda la razón también Ricardo Palmerín. Gracias, Ricardo, saludos. Elías Morales Hernández, saludos Carlos, excelente día, gracias Elías. Así como la incongruencia también de Raúl Morón, pues trabajando del lado de un Leonel Godoy. Así están las incongruencias en Morena. Bueno, ni hablar. Vámonos a una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos a lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, adelante, ¿qué nos tienes? Buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en Tacámbaro, y es que 2 hombres ejecutados y maniatados fueron encontrados en un predio localizado en la población de Pueblo Viejo. De acuerdo con las autoridades, el hallazgo ocurrió a la orilla del camino rústico que conduce de La Cucha hacia la población de Satzio. Al enterarse de la situación, elementos de la policía municipal acudieron a la ubicación y con apoyo de paramédicos confirmaron el deceso de las víctimas. Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos. Ambos presentaban impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza. En tanto, en Huetamo, un motociclista perdió la vida tras un accidente vial registrado sobre la carretera Huetamo-Riva Palacio, a la altura de la desviación hacia la comunidad de Arroyo Hondo. El percance ocurrió cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron. Como resultado del impacto, falleció el conductor de la unidad de 2 ruedas, identificado como Rafael J., de 34 años de edad. Al lugar acudieron unidades de emergencia cuyos paramédicos confirmaron que el motorista ya no contaba con signos vitales. Finalmente, en Zacapu, un hombre fue localizado sin vida al interior del ojo de agua conocido como La Zarcita, ubicado sobre la prolongación Zaragoza, en el barrio La Zarcita. El cadáver fue encontrado en posición de sumersión completa dentro del cuerpo de agua. La víctima fue identificada como Gilberto Che. Tras el reporte al sitio acudieron bomberos voluntarios de Zacapu, quienes realizaron las maniobras necesarias para rescatar el cuerpo del interior del ojo de agua. Posteriormente, autoridades efectuaron las diligencias de ley. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente jueves. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y le informo finalmente que el coordinador de formación y vida de la Universidad Vasco de Quiroga, José de Jesús Castellanos, afirmó que la UVAC fue fundada en 1979 en Morelia, inspirada en el humanismo de Don Vasco, para formar profesionales comprometidos con el bien común. Formación UVAC. Don Vasco de Quiroga y la medicina tienen una relación muy estrecha gracias a su pertenencia a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Esta institución no solo protegía a los peregrinos en Tierra Santa, también fundaba hospitales en las rutas de viaje, lo que permitió a Don Vasco adquirir experiencia y una visión más amplia sobre la atención a los enfermos, explicó José de Jesús Castellanos, coordinador de formación y vida de la Universidad Vasco de Quiroga. Como bien sabemos, Don Vasco tiene muchas facetas de desarrollo y uno de ellos es el aspecto de la medicina. Buscó la salud biopsicosocial, a salud del alma, salud de la mente, salud del cuerpo y salud social. Entonces estas dimensiones que podríamos llamar de una medicina integral las desarrolla Don Vasco de manera ejemplar. Cuando llega a la Nueva España y al observar la miseria de los indígenas, no solo actuó como juez y gobernante en su calidad de oidor, sino que funda los pueblos hospital. Estos pueblos hospital tienen esa doble dimensión de hospitalidad y de atención a los enfermos, a los desvalidos. La UVAC se inspira en el humanismo de Tata Vasco para formar profesionales comprometidos con el bien común y la salud. De esta manera llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por enriquecernos con sus opiniones, sus críticas, sugerencias. Y le invito a que nos encontremos de nueva cuenta mañana. Por cierto, mañana ya viernes.